es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Está aquí nomás en la lectura de la palabra de Dios. En el día de ayer hemos estado considerando la frase inicial o la que encabeza todo, la frase el fruto del Espíritu. Procuramos introducirnos en el tema tan maravilloso que nos registra la palabra de Dios y que nos da ilustrativamente el caro anhelo de Dios para reproducir la imagen de su Hijo en cada uno de sus hijos. En esta noche yo quisiera referirme a tres de las palabras que son mencionadas aquí y que configuran el primer ramillete de tres frutos o de tres expresiones que componen ese racimo único que es titulado el fruto del Espíritu. Quisiera decirles que hay varias formas de dividir esta porción, pero la clásica y la que yo creo que es más coherente es la que divide esta breve sección de la Escritura en tres partes. Considerar el fruto del Espíritu en tres ramilletes que son, en primer lugar, amor, gozo y paz, y lo que nos sugiere algo de la vida espiritual de creyente en relación con Dios, el amor de Dios, el gozo de Dios y la paz de Dios morando en tu corazón. Todo ese conjunto de virtudes, cuando se enraizan en el corazón del creyente, no pueden quedar solas, sino trascender hacia los que nos rodean, hacia el mundo que nos rodea. Y entonces es como que el fruto del Espíritu, todos estos frutos, amor, gozo, paz, trascienden de nuestro interior, emergen de nuestro corazón y se ponen en evidencia y en acción con aquellos que nos rodean a través del ejercicio de la paciencia, la benignidad y la bondad. Y después todo eso que viene de arriba y trasciende al exterior no es nada más que un estado interior tan profundo que nos da a nosotros la cabal idea de que cierta persona es una persona fiel, fe, fidelidad, una persona mansa, mansedumbre, una persona templada. Aquí Lito ayer tuvo la atención de ponerme en el retroproyector estas palabras y yo quisiera que las vayamos mirando una por una. Vamos ahora a dar un enfoque total de las 9 expresiones para que ustedes vayan mirando también el vocablo griego que está expresado en el Nuevo Testamento. Quisiera hacer una sola salvedad, queridos hermanos. Nosotros, haciendo un estudio de este tipo, podríamos regodearnos haciendo una clase de etimología de palabras. Y vamos a recurrir a ellas con el propósito solamente de esclarecer nuestro pensamiento, porque en el castellano muchas veces las palabras no demuestran la cantidad de matices que tienen el original griego. Pero solamente vamos a apelar a esos recursos que nos da la literatura, los diccionarios y la gramática, solamente con la intención de aquilatar un poco el concepto, pero no nos vamos a quedar con la fría palabra de la etimología, sino que vamos a tratar de buscar en la palabra de Dios el fundamento que haga que esto sea algo verdaderamente apetecible, como decíamos ayer, que la sola mención de estas cosas debería bastar. Stott dice así, para que al creyente se le haga agua a la boca, o lo que podíamos decir ayer, para que se despierte el apetito espiritual de todos los creyentes. Así que tenemos, la primera palabra es amor, y en el griego tenemos el vocablo ágape. Después tenemos la palabra paz, la palabra gozo, que proviene de un vocablo chará, cará, vocablo que pertenece a una familia
de la que tenemos la palabra gracia, la palabra paz es única, no tiene casi sinónimos en el griego, y es el vocablo eirene. Paciencia es una palabra que tiene varias acepciones griegas y que se traduce, distintos vocablos griegos se traducen al castellano, pero entre ellos tenemos la palabra macrotumía, que aparece como sinónimo a veces de la otra palabra que tenemos aquí, benignidad. La palabra benignidad es crespote, se dice que es una de las palabras más exquisitas que tiene el idioma griego. Después viene la palabra bondad, unida en la familia de palabras con la palabra benignidad, es el vocablo agathosune, que alguno la ha traducido como una palabra grande para una gran virtud. Luego tenemos la palabra fe, cuyo original es pistis, pero que en este contexto no es algo que tiene que ver con nuestra fe que hemos depositado en Cristo, sino más bien con la confiabilidad que nosotros tenemos hacia los demás. Es decir, es la fe que ya viene de vuelta, es la fe que fue hacia arriba y ahora se ha traducido en nosotros para que podamos distinguirnos como personas confiables. La raíz es confianza. Primeramente depositamos nuestra fe de confianza en Cristo, pero una vez que la fe de Cristo se arraiga en nuestros corazones, que el Espíritu comienza a hacer su obra en nosotros, entonces nosotros podemos llegar a ser hombres y mujeres confiables. Y luego tenemos la octava palabra que es mansedumbre, trautez, la palabra característica de Cristo, aquel que era manso y humilde de corazón, y termina el ciclo de los vocablos con esta palabra templanza, sobriedad, que es la palabra enkrateia, que habla de dominio propio, de sobriedad. Ahí tenemos entonces estas 9 expresiones y ahora en esta noche vamos a quedarnos con las 3 primeras porque el tiempo no nos va a alcanzar si no. El fruto del Espíritu es amor. Alguien ha dicho que tal vez el fruto del Espíritu podía sintetizarse y resumirse con esta sola palabra. El fruto del Espíritu es amor. Y ahí pondría los 2 puntos. Y ese amor que refleja el Espíritu Santo en nuestro interior se traduce en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La palabra griega, como ustedes pueden ver ahí, es ágape. Es un vocablo que se utiliza 116 veces en el Nuevo Testamento y hay derivados de esta palabra que se traducen también como amaos, amado, etcétera, que forman un total de 320 menciones en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la palabra agapetos traduce el vocablo amado y que se refiere, por ejemplo, cuando el apóstol habla a otros, queridos hermanos amados, pero que fundamentalmente traduce la expresión como un epíteto dado al Señor Jesucristo, el amado. Es decir, es una expresión sublime, una expresión grande. Como hemos leído en 1 Corintios 13, el amor es la más elevada de las virtudes cristianas y por lo tanto no debe impresionarnos que aparezca en primer lugar. Esta palabra ágape, en el original, no era un vocablo común en el lenguaje griego. Podríamos decir más bien que era una palabra que estaba ausente en toda la literatura griega. Ahora bien, el griego tenía 3 vocablos que vamos a ver muy rápidamente y que se traducen indistintamente como amor. Ahora, el valor de cada palabra cambia según las diferencias que tienen en el griego. Está la palabra eros, por ejemplo. Es el amor pasional, es el amor entre los sexos. El vocablo puede significar tanto una consumación sexual de amor absolutamente lícito entre cónyuges, esposos, pero también puede ser el ejercicio de pasiones desordenadas e ilícitas
como el adulterio, la fornicación, inclusive la homosexualidad. Esta palabra siempre expresa una profunda pasión sensual. Es un vocablo que no ha tenido lugar en el Nuevo Testamento. Y por supuesto, esta palabra no tiene nada que ver, no tiene ninguna similitud con el vocablo ágape. Es amor pasional, amor de deseos. La otra palabra, filia, que se utiliza varias veces en el Nuevo Testamento, a veces es traducida Filadelfia, es el amor de calidez filial. Es el afecto que expresamos natural y espontáneamente a nuestros allegados, amigos y familiares. Es un amor de sentimiento, de afecto, denota cariño, complacencia mutua. Es una palabra que expresa amistad, y miren ustedes que la palabra amigo en el griego es filé, que proviene directamente de la palabra filia. Es decir, que amistad es sinonimia con este tipo de amor filial. La tercera palabra es estorge. Es el amor afectivo, el amor de sangre, y se aplica específicamente al amor entre padres e hijos y el amor entre hermanos carnales. Es un amor absolutamente puro. Es un amor que no tiene ninguna clase de sentimientos impuros. Todo es pureza. Estos tres amores se dan naturalmente en el mundo y son independientes del estado espiritual del individuo. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos la palabra eros y se da tal vez en todos los hombres. Hay una parte buena de este amor que se puede consumar dentro del matrimonio y no es ilícito. El eros se viene malo cuando el erotismo está fuera, apartado de lo que Dios autoriza, de lo permitido por Dios. Está el amor filial, ese amor afectuoso que todo chico, toda persona, todo hombre, toda mujer siente por aquellos que están a su lado. En el mundo hay amistad, hay amor filial. En el mundo hay parentesco, hay amor filial. En el mundo hay hermandad, por eso también está la otra palabra, estorge. Son palabras naturales y que provienen del corazón natural. Son propias del hombre aún en su estado de pecado natural. Es decir, que si son elementos que nacen de lo natural, son elementos que pueden ser susceptibles de la carne, porque aún en este sentimiento nace el egoísmo, el celo y la envidia. Y es posible que en medio de un amor mutuo, un amor filial, un hijo tenga celos por el padre, un esposo tenga envidia, tenga celos por su esposo, y un hermano pueda tener envidia por su hermano. Pero está esta cuarta palabra que es el vocablo ágape. Es un término que se metió en la literatura clásica porque la engendró el cristianismo. Es una palabra que Jesucristo la pronunció por primera vez, cuando pudo hablar del amor del Padre, el amor de Dios para con el mundo, porque de tal manera amó Dios, dice, y ahí coloca la palabra ágape. ¿Qué características tiene este amor? Es un tipo de amor coincidente con el carácter de Dios, porque es el amor divino por excelencia. Dios es amor, Dios es ágape. Es el amor que Dios expresa para los seres humanos. Dios no tenía ninguna necesidad de ejercitar el ágape entre todo lo que le rodeaba, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, formaban una unión inquebrantable que no era necesario expresar este amor, porque es un amor fundamentado en una voluntad cuando el otro no está correspondiendo, pero entre ellos había absoluta correspondencia. Pero ahora, en cuanto Dios ha tenido algo que ver con el hombre, en cuanto Dios en su eterno propósito ha querido ganar al hombre, restaurar al hombre, no tuvo otra alternativa que inventar esta expresión del amor.
El amor que está dispuesto a expresarse aun cuando la respuesta sea no. Aunque la respuesta sea odio, aunque la respuesta sea rebelión, aunque la respuesta sea infidelidad, el amor de Dios se expresó así, porque Dios es amor. El ágape, aunque no carece de emoción, sin embargo, es un amor que se ejercita bajo el control de la voluntad. Es un amor volitivo. Es un amor que elige su objeto, anulando las inclinaciones del yo. No es un sentimiento natural en el hombre porque proviene de Dios. Es eminentemente de Dios, emerge de Dios. Lo natural en el hombre es amar cuando es correspondido. Nosotros amamos cuando alguien nos ama. Volcamos nuestros sentimientos cuando tenemos correspondencia, sino más bien en medio de una violenta ola de amor pasional, muchas veces surge el odio para contrarrestar el amor no correspondido. La gran ilustración del ejercicio de este tipo de amor lo dio nuestro Señor en el Sermón del Monte. Amad a vuestros enemigos. Y aquí tenemos la pauta del significado de este amor. No es humano pedirle a un hombre de la calle que ame a su enemigo, porque no es natural. Es un amor vocacional, es un amor puramente cristiano. Solamente el cristianismo llama a amar al enemigo. Amar al enemigo no es fácil, no es humano, no es natural. Hace falta un poder interior, hace falta una voluntad rendida y quebrantada, hace falta un corazón dispuesto a la misma humillación. Es el amor que está dispuesto a expresarse aun cuando el odio aflore en su enemigo. Se cuenta de que una mujer, esposa y madre cuyo marido le fue infiel y la abandonó para vivir con otra mujer, se sentía, como es natural, amargada, resentida, deprimida, completamente llena de ansiedad. No podemos esperar otra cosa en el mundo que nos rodea. Pero esta era una mujer cristiana. Su fracaso matrimonial la llevó a recurrir a sus guías, a sus líderes espirituales, quienes le inculcaron algo sobre el amor de Cristo. Y esta mujer comenzó a descubrir que Cristo podía producir en su interior, por su espíritu, algo que nunca había tenido. Y comenzó a darse cuenta de que si ella hubiera tenido este tipo de amor, tal vez hubiera podido soportar otras cosas en su marido. Y tal vez se dio cuenta que por carecer de ese amor había perdido a su marido. Y ahora él se fue y ya tiene otro hogar. Y a medida que fue engendrándose y produciéndose este amor de Cristo en su corazón, llegó una Navidad, tomó una tarjeta y ¿saben a quién se la dirigió? A la mujer que le había robado su esposo. Y le dijo: he conocido un amor que supo suplantar el amor que había perdido. Y aunque me has robado mi marido, puedo decirte que te amo en Cristo y quisiera que ese amor te gane para una eternidad. Te deseo feliz amistad, te deseo feliz Navidad. Esto, queridos hermanos, parece de otro mundo. Sí, es del mundo del espíritu. Esto no es del mundo de la carne. Esto no es del mundo natural. Esto no sale solamente de nosotros. Esto solamente lo puede producir el Espíritu Santo. En una situación similar a esta, queridos hermanos, exactamente las mismas condiciones, conocido perfectamente por mí, tuve oportunidad de hablar con el hombre que se había ido abandonando a su mujer,
siendo creyente, lamentablemente, abandonando a sus hijos, cambiando su esposa por otra. Y tuve oportunidad yo de hablar con él a solas, y entre varias cosas tratándole de disuadirle, de que volviera, y si no, por lo menos volver por el gran odio que tenía a su esposa, por lo menos en principio, sí que abandonara el amor ilícito. Le tuve que decir, mira querido, aquí hay mucha problemática entre ustedes, pero ¿querés que te diga qué es lo que pasa? Es lo que tenemos en Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Queridos hermanos, para mí fue un tremendo descubrimiento darme cuenta que la palabra que utiliza Pablo allí no era ni filía. No le está diciendo a los esposos, queridos, tened sentimientos arrumacadores para vuestras esposas. No le está diciendo tener cariño para ellas, porque eso debería ser lo natural. Eso es propio del hombre. No es necesario que el espíritu imponga algo que sale del natural, de lo natural. Pero le dice allí, maridos, agapó a vuestras esposas. Es decir, aun cuando hay desavenencias conyugales, aun cuando hay peleas, aun cuando hay luchas, aun cuando no hay compatibilidad de caracteres, como tanto se dice ahora, aun cuando haya eso, amad, es decir, sacrificaos en vuestro yo, tolerad, tened paciencia, mostrad ese amor que Cristo mostró a la iglesia. Esto, queridos, es ágape. La demostración más elocuente de este amor lo registramos en Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios dio muestra de su amor, de su ágape con todos nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es la respuesta del amor de Dios? No está dando su amor a aquellos que le aman, sino a aquellos que son pecadores, rebeldes, insensibles, malos, en oposición abierta hacia Él. Querido hermano, esto es el amor que necesitamos todos los cristianos. No necesitamos entre medio de la iglesia. El servicio no produce el amor. El servicio por lo general produce fricción. Y solamente es el amor lo que puede atenuar esa fricción. El amor, el ágape, es el aceite, el bálsamo que pone suavidad en nuestras relaciones. El amor sabe contemporizar, sabe entender la opinión de los demás. El amor no se envalentona queriendo ser siempre el que tiene la razón. Y el mal de las iglesias es esto, que está lleno de hombres que solamente quieren primar con su opinión. Pero el amor viene allí en medio de un pueblo, y cuando todos están unidos, completamente atrapados por este amor, existe en primer lugar respeto. Porque lo menos que puede hacer la ética cristiana es respetar la idea de los demás. Aún el mundo se debate para respetar la idea. Bárbaros, las ideas no se matan, y cuanto menos en la iglesia de Dios. El ágape es la facultad de amar al que no merece, al que no nos gusta, aún al que nos daña. No es un amor circunstanciado, es un amor inherente producido por el Espíritu Santo. Nunca deja de ser, nunca fenece, no es voluble, no cambia de opinión, no cambia con las oscilaciones anímicas de nuestra personalidad, porque es un amor estable, es el amor de Cristo, es el amor de Dios, que es la estabilidad personificada.
No es egoísta porque no busca lo suyo. No es agresivo porque no se irrita y no es rencoroso. Es altruista porque no se alegra de la injusticia, sino que se regocija de la verdad. En fin, el amor es esencialmente bueno porque solo se queda aquietado y queda satisfecho con la verdad. No debería haber marca más distintiva entre los creyentes que la marca del amor. Queridos hermanos, no importa de qué manera expresemos nuestro testimonio y nuestro ministerio o nuestro servicio para el Señor, porque la ausencia del amor, como leemos en 1 Corintios 13, invalida totalmente todas las demás virtudes que podemos tener. Si yo tuviera lenguas y humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Si yo diera todo mi dinero para dar de comer a los pobres y no tengo amor, ¿para qué vale? Yo puedo tener todas las cosas, pero sin amor quedo absolutamente anulado. Yo creo que no en vano en las Escrituras encontramos un texto que a veces hasta nos ha dejado muy perplejos por su comprensión. El amor cubrirá multitud de pecados, pero tal afirmación va precedida de una dramática apelación. Dice 1 Pedro 4:8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Queridos hermanos, yo creo delante del Señor que si hay algo en lo que la congregación como un todo debe invertir, es el amor. Hacer lo imposible por lograr el amor entre los hermanos. Permanezca el amor fraternal. Queridos hermanos, el amor no se obtiene por tener reuniones sociales y tener un té en la que tal vez estamos diversificados en varios grupos, cada uno criticando a los otros. Eso es lo que suele pasar muchas veces y no estoy en contra de tener, por favor, esto, al contrario. Pero eso no es la expresión del amor. Esto puede ser una demostración fehaciente cuando en nosotros brota por completo el amor de Cristo y sabemos comprendernos, tolerarnos. Pero no podremos tolerarnos, como hemos dicho ayer, porque sea nuestro deseo ser amorosos. No. Esto sé y debemos saberlo cada uno de nosotros, que no es algo que emerge de mi corazón natural, sino que solamente el Espíritu Santo lo puede producir porque es el fruto del Espíritu. Y Él lo habrá de lograr en nosotros de una manera sobrenatural, pero naturalmente a la vez, porque este amor se desarrollará cuando están cimentadas las condiciones en las cuales el amor se puede engendrar y crecer. Cuando vamos a la palabra de Dios y nos inundamos del amor de Dios, ese amor entra en nuestros corazones y así lo podemos expresar a los demás. La segunda palabra, gozo. El amor, el fruto del Espíritu es amor, gozo. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento que expresan ese sentimiento de júbilo, y también una tercera palabra vamos a mencionar que suele experimentar el ser humano. Una de ellas es agaliais o agaliasis, usada 5 veces solamente en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, y que suele traducirse como alegría. Su derivado agaliao, que significa alegraos, también se encuentra traducida mayor cantidad de veces bajo la forma de gozaos o recreaos. Esta palabra expresa siempre un estado extremo de exultación,
resultante de un acontecimiento agradable como ser la victoria, la cosecha, el nacimiento de un hijo, las bodas, etc. Hay mucha alegría, por ejemplo, cuando en una familia se casa una hija. Esa es la palabra que se usa. Por supuesto que también lo hay cuando se casa el muchacho, pero cuando se casa una hija todavía la alegría es más grande. Este tipo de alegría es saludable y connatural en el hombre, pero tiene una contraparte. Es antónimo de tristeza. La palabra lupé, tristeza, es antónimo, es la contraria de la palabra agaliasis. La alegría, motivada por todos estos acontecimientos gratos de la vida, no es de carácter estable. Por ejemplo, un matrimonio ha visto casado a su hijo, a su hija, o ha visto también nacer un nieto, y el matrimonio a su vez ha visto nacer a su hijo, y es un acontecimiento feliz. ¿Quién no queda regocijado por el nacimiento de un hijo cuando vemos a la luz un nuevo niño? Pero ¿qué es lo que pasa? Esto no proporciona al hombre un estado de felicidad estable ni duradera, porque aún el nacimiento mismo a veces trae muchos estados de tristeza. Por ejemplo, cuando sobreviene la enfermedad, hay dolor. Cuando hay, inclusive en un matrimonio, la pérdida de uno de ellos, hay duelo, hay tristeza, hay luto. Y ese tipo de alegría queda sumergido, queda ahogado absolutamente por lo que es lo contrario. Es decir, que basta que surja un contratiempo, una prueba dolorosa, sufrimientos, para que ese amor se ahogue. La otra palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento es eudoqueo, y se usa 21 veces. Significa contentamiento, agrado, complacencia. Denota un júbilo muy particular de satisfacción que, por ejemplo, un padre experimenta cuando ve triunfar a su hijo. Por ejemplo, ¿cuál es el padre que cuando vio a su hijo hacer toda una carrera, no quiere, a veces le llamamos la contenticia, en un término un poco vulgar? Es el contentamiento, una satisfacción. En cierta medida es una palabra que tiende hacia un aspecto de orgullo personal, pero bueno, no el orgullo malo. Digamos, aquí está mi hijo. ¿Saben? Esta es la palabra que Dios usa para mostrar la satisfacción que tenía por el Señor Jesucristo. He aquí mi hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Esta es la palabra eudoqueo. Ahora, por supuesto que aplicada a nivel de Dios, en la persona de Cristo es un amor, un contentamiento, un gozo que no es quebrantado. ¿Por qué? Porque en el Señor Jesucristo encontramos la fuente del gozo. Y este Señor Jesucristo jamás hizo ni habría de hacer absolutamente nada que contrariara a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque el alimento del Hijo era hacer la voluntad de su Padre. Es decir, que en Dios este contentamiento aparece como algo intrínseco y estable. Pero ¿qué pasa? Es una palabra que el hombre ha robado de la expresión de lo que es Dios en sí mismo, y al llevarla a nivel humano, aunque expresa el contentamiento que una persona siente cuando hay un triunfo, un logro en su vida, evidentemente, lo mismo que la otra palabra, Galiazo, nos encontramos con que este amor se apaga cuando el hijo dejó de darle esa satisfacción al padre, porque aunque triunfó en su carrera, tal vez le hizo cualquier problema. Es decir, que expresados a nivel humano son palabras que se ahogan por las circunstancias. Pero está la otra palabra, que es la que tenemos en nuestro texto, es la palabra chará, o chara, jara, si quieren ustedes mejor. Un vocablo que se utiliza 59 veces en el Nuevo Testamento y tiene un valor similar a las dos palabras anteriormente mencionadas,
pero que además adquieren la literatura bíblica algunos matices que las hacen sobresalir muy por encima de las demás. La palabra no desestima los significados de alegría, de complacencia y de satisfacción que deriva de algún acontecimiento agradable, pero además conlleva con gran énfasis su compatibilidad con la aflicción y aún hasta con la afrenta, la tristeza, la prueba y la tribulación. Muchas veces los creyentes en Cristo, al estar presentes en un sepelio de un hermano en Cristo que ha fallecido, que ha pasado a la gloria, hemos escuchado con ligeras variantes tal vez esta expresión en algunos de sus familiares. Tenemos lágrimas en nuestros ojos, pero gozo en nuestros corazones. Y aquí nos damos cuenta nosotros que ya estamos encontrándonos con matices diferentes, con un valor diferente de palabra. Aquí no se trata de tener un mero sinónimo, que es como si tuviera un billete de un peso acá y otro similar aquí al lado, sino que tengo un billete de un peso argentino, por ejemplo, y $1 al lado. Es una unidad, pero de diferente valor. ¿Qué es lo que pasa cuando las Escrituras nos están dando a nosotros esta expresión? Yará es un vocablo cuya característica está en que las más de las veces describe un estado interior y profundo que tiene sus bases en las realidades espirituales y cuyo fundamento es el haber logrado una buena relación con Dios. La expresión de esta palabra gozo, entonces, no es así francamente sinónimo de alegría ni de satisfacción. Es un vocablo mucho más profundo, porque no es la resultante de un estado exterior, sino que es la consecuencia de un principio interior operado en el individuo. El hombre descubre este gozo, el hombre alcanza este gozo, el hombre se siente conmovido por este gozo cuando creyó en Jesucristo y sus relaciones se han allanado para con Dios. Es, en una palabra, cuando el hombre ha sido reconciliado con Dios. Yará entonces es el gozo o la alegría que tiene como fundamento a Dios. Dios es la fuente de este gozo. Cristo es el consumador de este gozo y el Espíritu Santo es el que lo produce en el corazón. El Señor Jesucristo, inmediatamente antes de tener que pasar por algo que conocía perfectamente, el Calvario, tuvo unas palabras con sus discípulos, allí en el aposento alto. Queridos hermanos, pensemos el momento en que Cristo dice estas palabras. Para Cristo no era ninguna novedad que iba a morir y que iba a morir en una cruz. Para el Señor Jesucristo era algo que lo había traído a esta tierra. No es algo que se ha improvisado por un grupo de personas que estaban enojadas con Él. El propósito de Dios, la voluntad de Dios era esta, que Cristo se humanara para morir en una cruz. Y Cristo lo sabía. Y aunque se cansó de exponérselo a sus discípulos, los discípulos no lo comprendían y tampoco lo querían aceptar. Pero sobre su corazón pesaba esta tremenda angustia y nosotros sabemos cómo describen los evangelios esos momentos previos a la cruz allí en el jardín del Getsemaní. Dolor, angustia, tristeza, un corazón completamente agobiado, dolorido y destrozado. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya, Y antes de expresar estas palabras es cuando el Señor Jesucristo dijo lo que hemos leído en Juan 15.
estas cosas os he hablado para que tengáis gozo y para que vuestro gozo sea cumplido. Cristo, ante la sombra de la muerte, irradiaba gozo y estaba aconsejando a sus discípulos que trataran de vivir el gozo. Las mujeres que fueron y descubrieron el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo en Mateo 28:8 nos dice que ellas tenían temor, pero gozo. Y aquí vamos a ir viendo algo que es muy importante en la literatura del Nuevo Testamento. Es la mezcla paradójica del gozo con la tristeza. Tenían temor, estaban adoloridas, tuvieron temor, pero su corazón rebosaba de gozo. El apóstol Pablo, hombre profundamente temperamental, podía entremezclar en su literatura palabras contrarias como gozo y tristeza. Y esto lo hacía sin afectar en lo más mínimo la consistencia de sus declaraciones. Miremos, por ejemplo, 2 Corintios 7:4. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Aquí vemos gozo por encima y en medio de la tribulación. Santiago, también exhortando de una manera práctica a sus hermanos, les dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No debe extrañarnos esta paradoja, esta contradicción aparente. ¿Saben por qué? Porque esta palabra shara proviene de una palabra cuya raíz tal vez muchas veces la hemos mencionado, es la palabra charis, que significa gracia. El gozo es una gracia que solamente el Espíritu Santo puede producir. Por eso vemos a Pablo desalentado, desanimado, conflictuado, sin poder hacer lo que él quería en el servicio, con un aguijón en su carne, y cuando ruega a Dios, Dios no le quita el aguijón, pero le dice: bástate mi gracia. Y al decirle eso, el apóstol Pablo decía: Señor, tu gracia me es suficiente. Debemos aceptar entonces la gran exhortación del Señor y del apóstol Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Y como si esto fuese insuficiente, el apóstol Pablo afirma y confirma y ratifica esta verdad: otra vez os digo que os regocijéis. El fruto del Espíritu es amor, gozo y también es paz.